Bueno, muy buenas tardes a las autoridades y a todos los colegas presentes, estudiantes. Por desgracia me toca competir con la hora de la comida y eso todavía es más vigente para los chilenos porque para nosotros son las 4 de la tarde. Pero trataré de hacer una presentación que varios de ustedes ya han escuchado, no la misma, por cierto, pero el tema se ha abordado en la universidad en innumerables oportunidades y hoy día este tema ya es parte del itinerario de trabajo de la Secretaría de Relaciones Internacionales y de la Dirección de Acreditación. De manera que muchas de estas cosas resumen cosas que han estado ocurriendo en la universidad desde hace algún tiempo. Naturalmente, el tema central que hemos planteado en varias oportunidades es que hoy día estamos en un mundo distinto. Cuando yo era estudiante en la universidad, la internacionalización era un aspecto complementario, no crucial para el desenvolvimiento de la universidad. Unos pocos iban a estudiar a universidades de países desarrollados, a veces habían algún tipo de programas de intercambio que funcionaban con la tecnología de la época de manera muy lenta. Era un mundo muy distinto. Hoy día estamos en un mundo globalizado y naturalmente que esa globalización es mucho más allá del campo político o del puro comercio internacional, como también lo era en la década del 70. Globalización era más flujo de comercio, más relaciones financieras. Hoy día va mucho más allá de eso, porque estamos hablando de un fenómeno tecnológico y cultural, del cual entonces Latinoamérica no se puede excluir y no es entonces también una política reversible. Muchos comparan la globalización actual con la que ocurrió en las 2 o 3 primeras décadas del siglo pasado, y la verdad es que no tienen realmente comparación, porque aquella otra, por una decisión política, se frenó. Pero hoy día no es posible frenar el desarrollo tecnológico que nos permite estar en contacto con el mundo diariamente. Las universidades, por cierto, entonces no pueden estar exentas de esta realidad. Y digo, ya no es porque las universidades quieran tener este elemento de marketing en su marca, somos una universidad internacional, sino porque efectivamente hoy día los comparadores para todas las cosas son internacionales. La universidad pública como esta es naturalmente una universidad que se conecta con la necesidad de crear y diseminar conocimiento para el desarrollo del Estado y del país. Por cierto, ese rol hoy día también es un rol de tipo global. No hay ninguna universidad pública relevante que esté mirando solamente su terreno geográfico y no esté también proyectándose a otro, buscando similitudes y buscando también asociación para poder ejercer mejor su tarea. Y como lo ha discutido la universidad, así está inserto en su plan 2020, bueno, la internacionalización es una fortaleza que quiere desarrollar y construir esta universidad como lo han hecho otras, porque ella conduce a una oportunidad. Estamos fabricando una oportunidad para el desarrollo de una institución que queremos que crezca. Y desde luego, si la internacionalización es escasa como lo es en algunas áreas, eso se constituye en una amenaza y cada vez más entonces en una debilidad. Una fortaleza porque la internacionalización permite comparadores en comparación. O sea, nos podemos mirar en otros. ¿Dónde queremos estar en medicina? ¿Cómo lo están haciendo los mejores en medicina? Y por lo tanto, en la medida que hemos construido y estamos construyendo un sistema internacional que está encabezado por la Secretaría, en nuestro caso, y por el Consejo Consultivo Internacional, por lo demás, esos comparadores están en el día a día en la toma de decisiones. Pero además es una oportunidad, porque con alianzas internacionales el crecimiento de la universidad es, por cierto, mucho más sustentable. Ni hablar del proceso de investigación. Hoy día no hay investigación si no hay asociación, vinculación, de alguna manera, ¿no es cierto?, desde el punto de vista internacional. Y desde luego, la no internacionalización, por así decirlo, es una amenaza.
Ya las universidades grandes de los países desarrollados se están instalando en varios países latinoamericanos, directamente o en asociación, y por lo tanto es una amenaza contra nuestras instituciones que necesitan entonces tener una política, un criterio que les permita entonces enfrentar esa potencial amenaza. En el pasado los estudiantes no se movían mucho, pero hoy día los estudiantes pueden estar en cualquier parte del mundo, sobre todo en una realidad como la de Monterrey, que estamos tan cerca de Estados Unidos, algunos dicen tan lejos de Dios. Y es una debilidad porque si no hay internacionalización, entonces nuestros estándares no están siendo sometidos a prueba. Y hoy día para el progreso del conocimiento, tanto el conocimiento básico como el conocimiento aplicado, es fundamental estar sometido a estos comparadores para saber dónde está la línea de esa frontera del conocimiento que nosotros pretendemos alcanzar y ojalá estar en ella. Entonces, claro, necesitamos estándares para poder comparar nuestros resultados, nuestros productos, y eso permite entonces vincularnos, como decía, con la frontera del conocimiento. Hoy día, la movilidad física, que era la internacionalización del pasado, ha sido sustituida por la movilidad del conocimiento, que es, como algún autor ha designado, la movilidad electrónica, que es una movilidad instantánea. Si no estamos en ese mundo, estamos entonces relegados para ser una de esas universidades que van a ser sustituidas por aquellas otras. Y desde luego aquí el tema está en comparar estándares, por eso lo que se me solicitó era vincular justamente este tema de cómo nos internacionalizamos, y para eso es básico, en una real internacionalización, tener un sistema de acreditación en el cual también, ¿no es cierto?, se ha comprometido la universidad, un sistema de acreditación internacional que permita tener estos comparadores. De los procesos de acreditación nos va a hablar mucho más mañana María José Lemetre, que tiene una larga trayectoria en esta materia, pero el punto de partida, ¿no es cierto?, es que esta acreditación nos otorga una tarjeta de presentación en cualquier campo en el que queramos estar de manera relevante, porque eso es un certificado de credibilidad como institución. Y desde luego, lo más importante, que la acreditación no hay que entenderla como un proceso mecánico de un pase o no pase, sino que hay que entenderlo como un proceso permanente de retroalimentación. A veces eso se nos olvida y transformamos a la acreditación en un semáforo que da una luz roja o una luz verde. Y la verdad es que más importante que eso es el proceso que envuelve una acreditación como una retroalimentación respecto a lo que yo hago. Esas pautas de acreditación ya tienden a ser universales, sobre eso vamos a discutir más hoy día en la tarde seguramente y mañana en la mañana, y se concentran naturalmente en los temas de docencia y de gestión. Lo que difiere en los procesos de acreditación, cuando uno compara distintas experiencias en el mundo, es la exigencia y desde luego las pautas más específicas que dependen de la realidad local. Desde luego, someterse a una acreditación es, por cierto, una prueba de compromiso con una internacionalización eficaz. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se ha comprometido en la acreditación internacional que está llevándola a cabo, muestra ese compromiso. Es el mismo compromiso que uno hace cuando se mira al espejo y puede tener un juicio muy crítico, pero siempre mejorable. Lo mismo las universidades, se someten a un proceso, pueden tener insumos muy críticos y quizás negativos, pero mejorables. Y yo creo que esa actitud, ¿no es cierto?, de poner el estándar para ver cómo podemos saltarlo y progresar, me parece a mí que es indispensable. Estos datos muestran la cobertura para un conjunto de países latinoamericanos, Argentina, Chile, México, Uruguay y también los países de la OECD. Fenómeno bastante universal, el crecimiento de la cobertura. Cuando yo estudiaba en mi país, los jóvenes que estábamos en la universidad no éramos más del 10% de la población entre 18 y 24 años.
Hoy día esa misma cobertura es de 50%. Un enorme salto que ha ocurrido en mayor o menor medida en todos los países porque hoy día una demanda por estudios de educación superior y continuidad además de estudios de educación superior son enormes. Pero el tema es que esta cobertura que va a seguir creciendo, ¿no es cierto? Vamos a alcanzar a lo mejor a la OECD, algunos países pueden superar a la OECD, pero naturalmente que ese crecimiento tiene algunos requerimientos que es muy importante tener en mente. En primer lugar, necesitamos diversificar disciplinariamente a la universidad. Ya no se trata solo de estudiar medicina, se trata de decidir cuáles son las especialidades en que vamos a ser mejores. Lo mismo en las ingenierías, lo mismo en cualquier disciplina que ustedes quieran y naturalmente eso responde a la decisión de la propia universidad, de su comunidad, de su dirección en términos de su planteamiento estratégico. Pero desde luego también otro requerimiento es la vinculación con el mercado laboral. A veces se nos olvida, en muchos países el sistema universitario ha crecido de una manera, yo diría, irrespetuosa con la situación del mercado laboral por los desajustes que mañana se van a crear allí. Y naturalmente hay un tema que también esta universidad, como ya lo escuchamos en la mañana, está abordando proactivamente, porque este es un tema de responsabilidad social. Nosotros producimos conocimiento, producimos egresados, producimos profesionales para cubrir las necesidades del país, ¿no es cierto?, y del Estado. Y naturalmente que eso tiene mucho que ver con este proceso de crecimiento que muchas veces se da porque crecen las disciplinas fáciles o más baratas, pero no necesariamente las más estratégicas. Y desde luego aquí entonces todo esto, el problema básico, digo, es calidad. En mi país se discute mucho esto, ¿no es cierto? Hemos logrado crecer mucho en cantidad, en cobertura. Se han hecho todas las políticas para eso, pero la calidad está cuestionada. La calidad ha avanzado lento. Tenemos problemas todavía con el diseño de las políticas, con los sistemas que aseguren calidad. Y aquí entendemos por calidad, desde luego, transmitir conocimiento con pautas relevantes y de excelencia. Queremos formar ingenieros lo más cercano posible, ¿no es cierto?, a la frontera del conocimiento tecnológico. Y necesitamos también conectar activamente a la formación que estamos entregando con el mercado laboral. Y obedece esto a una dinámica, porque hoy día podemos responder muy bien, pero mañana podemos no estar respondiendo muy bien. El mercado evoluciona de manera distinta usualmente que en las universidades. Y desde luego necesitamos innovar. Creo que ahí hay una palabra que hemos repetido muchas veces, innovación. Pero innovación probablemente es lo que menos practicamos culturalmente en la universidad. Porque nosotros hacemos las cosas como siempre las hemos hecho y porque esa es la manera correcta de hacerlo. Y a mí, profesor de macroeconomía, no me van a venir a decir que hay otras maneras de enseñar macroeconomía que la que yo hago. Y lo mismo piensan, ¿no es cierto?, en su laboratorio los genetistas y los experimentales, ¿no es cierto?, en los laboratorios de física aplicada. Claro, porque tenemos esta tendencia, ¿no es cierto?, conservadora en la universidad. El presidente Roosevelt dijo que era más difícil cambiar universidades que cambiar cementerios. Y es cierto, en gran medida las universidades se van encontrando con esta dificultad a pesar de que nos declaramos innovadores. Entonces, el esfuerzo de innovación es muy importante en este esfuerzo de lograr mayor calidad en el desarrollo. El problema entonces es asegurar calidad. Tenemos que seguir ciertas normas aceptables del punto de vista internacional. Acabamos de escuchar esta presentación sobre las normas verdes. Claro, y entonces empiezan a ser normas que tienen importancia y en las cuales tenemos que empezar a pensar, le decía al secretario general, tenemos que empezar a pensar en dónde vamos a instalar el bosque aquí en el medio del campus de la universidad, ¿no es cierto?, para ser más aceptable con estas pautas que están creciendo. Es muy importante eso de seguir las normas internacionales, establecer comparadores, a veces no nos gustan, ¿no es cierto?, pero es necesario, tanto como en intercambio, e incluirnos en rankings que ordenan los resultados. Esto de los rankings no es necesariamente
diríamos, una medición de calidad. No es lo mismo que tomarse la presión arterial, pero sí un ranking nos revela dónde estamos respecto a otros. Y esa es hoy día una pregunta relevante cada vez más. La información para todo esto, desde luego, es clave. Acreditación es información. Para las familias, naturalmente, para el Estado, que nos financia, como en el caso de nuestra universidad y en muchos otros casos, y para la sociedad, y desde luego también para el mercado laboral. O sea, tener un sistema de acreditación transparente, ¿no es cierto?, y un sistema de trabajo en rankings internacionales es vital para que la universidad tenga entonces un proyecto de desarrollo vivo y no esté administrando simplemente una historia respetable, pero es una historia. Estos rankings son comparadores y referentes, todos tienen distintos criterios, ya escuchamos a uno, y hay varios otros, voy a mencionarlo. Pero una cuestión central acá es que no podemos convertirlos en un nuevo ídolo al cual tenemos que adorar. Los rankings son información para nosotros, y es bueno lo que está haciendo la universidad, de perseguir estos rankings, de estar, digamos, para que nos digan dónde estamos nosotros respecto al resto. Eso es muy importante cuando queremos ser una universidad relevante y una universidad, ¿no es cierto?, con una perspectiva internacional, como lo es esta desde ya hace varios años, porque lo necesita y esa es la base de su competencia en gran medida. Entonces no podemos convertirlos en ídolos, pero sí que tenemos que mirarlos con cuidado cada vez más y tratar entonces de trabajar en la dirección de estar en alguno de estos rankings. Y por lo tanto los rankings sirven para el diseño del trabajo institucional. Los rankings ya a nivel de las instituciones universitarias son menos relevantes que en términos de las disciplinas o de las escuelas o las facultades. Pero todo ello hace un paquete muy importante porque, naturalmente, una universidad que quiere ser de categoría internacional tiene que estar en algún ranking internacional que sea relevante. Aquí está el ranking Jiao Tong, que ya citó previamente quien me antecedió. Es probablemente el primer ranking que surgió. Yo destaco ahí la presencia de las universidades latinoamericanas y hago notar que dentro de las primeras 500 universidades del mundo, el Jiao Tong Institute examina aproximadamente 6.000 instituciones todos los años y ordena, ¿no es cierto?, y produce una estadística que son las 500 primeras. Dentro de esas 500 primeras, la primera universidad latinoamericana es la 156, que es la Universidad de Sao Paulo. Y además, dentro de estas 500 universidades, la presencia de universidades latinoamericanas alcanza más o menos al 2%. Y cualquier colega acá de estadística dirá 2% es usualmente estadísticamente irrelevante, dependiendo, ¿no es cierto?, de la distribución. Y es cierto, o sea, el punto que surge acá es que la presencia latinoamericana en estos estándares de calidad internacionales es muy reducida. Y no es porque no tengamos una larga historia. Tenemos una larga historia de institucionalidad universitaria desde los tiempos coloniales, pero creo que no se ha ido haciendo lo correcto a través del tiempo. Y estamos, por lo tanto, muy detrás de la realidad, por cierto, de Estados Unidos, Canadá, de la realidad europea, de la realidad asiática. Y evidentemente eso nos pone, ¿no es cierto?, menos un elemento para sentirnos frustrados y más un desafío para saber dónde tenemos que poner el acento para poder examinar los resultados. Este ranking tiene un fuerte énfasis en investigación y todos sabemos las universidades son mucho más que investigación, particularmente las nuestras, donde hacemos buena investigación, pero naturalmente también hacemos muchas otras cosas que son relevantes desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del hacer académico. Entonces miremos el ranking QS, que también se mencionó, que mira más que nada al éxito de nuestros egresados. En ese ranking, nuevamente, la Universidad de Sao Paulo, que es la primera, es la número 139. Y ciertamente también, ¿no es cierto?,
se repiten varias de nuestras universidades, pero tampoco, desde este punto de vista, nuestra realidad latinoamericana salta como una evidencia, ¿no es cierto?, de un fuerte resultado en materia de esta calidad comparativa de la que estoy hablando. Y entonces, si vamos a otro ranking que es fundamentalmente investigación, que es el Chimago, claro, aquí cambian un poquito las cosas. El Chimago mira más que nada, en mi opinión, investigación aplicada. Y entonces, claro, la Universidad de Sao Paulo, nuevamente la primera, los resultados son muy consistentes, es la número 12 del mundo. Pero de nuevo, ¿no es cierto?, nuestras universidades están bastante atrás porque la que sigue es la 122, que es justamente la Universidad Nacional Autónoma. Entonces, claro, yo creo que los rankings nos dan a los latinoamericanos este sentimiento de que hay cosas que no hemos hecho bien y que no nos han permitido entonces posicionar una, dos, tres universidades latinoamericanas, pero al nivel top de los resultados que se buscan. Estamos a un nivel muy intermedio y ciertamente de la población universitaria latinoamericana, la mayor parte está muy lejos de pertenecer a este segmento, ¿no es cierto?, de universidades que tienen una relevancia internacional. Mañana Isidro nos va a hablar de esto, del Webometrics. Yo creo que es un ranking extraordinariamente interesante porque más que nada es las páginas web hoy día un mecanismo de conexión de la universidad con el medio, que interactúa con el medio. Hoy día para las universidades es muy importante saber cuántos amigos tienen en Facebook o cuántos seguidores tienen en Twitter y cuántas visitas hay a la página web por mes. Eso hoy día son preguntas relevantes. Cuando yo era estudiante, por supuesto, ni siquiera existían esas cosas y más tarde existieron, pero nunca se pensó que iban a tener esta relevancia y evidentemente es un mecanismo de conexión con el medio. Bueno, nuevamente Sao Paulo, la número 31, este es el Webometric del 2013, ¿no? Y después, claro, un conjunto de universidades que se repiten bastante, las mencionadas en los otros, pero nuevamente, ¿no es cierto?, no con ese prominencia. No tenemos 10 universidades latinoamericanas dentro de las 30 primeras. Y deberíamos tenerla. Si uno mira la historia de la universidad latinoamericana, deberíamos tener esa figuración, esa incidencia, y creo entonces que no lo hemos hecho mal. Pero son malas noticias, entonces, estas para Latinoamérica. Producimos poco en investigación básica, eso lo revelan dos de los rankings. Producimos poco en investigación aplicada, eso lo revela claramente el Chimago, sobre todo. Nuestra docencia parece estar atrasada, algo está pasando, eso revela el ranking QS y también el Higher Education. Nuestras comunicaciones son débiles. Tenemos que hacer mucho más en materia de páginas web. Isidro nos va a contar de eso el día de mañana. Nuestros sistemas de control de calidad son deficientes, porque aquí está fallando de alguna manera la retroalimentación desde estos resultados hacia, ¿no es cierto?, el diseño de un sistema que en la parte académica, ¿no es cierto?, sea más potente, más productivo. Y desde luego, entonces, a lo mejor uno puede sugerir que nuestras calificaciones académicas son malas. No hay ningún ranking que mida esto específicamente, ¿no es cierto?, cómo es la calificación académica. Pero claro, cuando uno ve los resultados en materia de investigación, en materia de docencia, en materia de proyección hacia el medio, puede sugerir, bueno, aquí lo que está fallando, ¿no es cierto?, es el cuerpo académico, cosa que yo no creo, pero nosotros deberíamos hacer un esfuerzo probablemente también en construir un ranking, ¿no es cierto?, que tenga alguna dimensión latinoamericana en materia de calificaciones académicas. Ahora, la causa de esto, en mi opinión, este es un tema debatible, no es el bajo gasto. Estas cifras lo que muestran es el gasto por estudiante en educación terciaria. Y cuando uno se compara con la OECD, bueno, no estamos tan lejos de la OECD por estudiante. Ahora, esto envuelve muchos aspectos debatibles, ¿no es cierto?, respecto a lo que estamos midiendo y lo que no estamos midiendo. Por otro lado, sin embargo, cuando uno compara la OECD con nuestros países no gastan más de 1 punto del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo.
La OECD gasta arriba de 2% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Eso es evidentemente una gran diferencia que tiene que ver con nuestros resultados. Pero yo creo que el problema nuestro no es tan bajo gasto. Yo creo que tenemos un problema con cómo ejecutamos ese gasto en materia del diseño del trabajo académico. Y desde luego propongo esa tesis para discutirla. Creo que si uno mira el gasto público en educación, el único país que aparece bajo estos estándares de los que yo tengo acá, México, Brasil, Argentina y los países de la OECD, es Chile. Cosa que, por cierto, no me enorgullece. Pero ciertamente, digamos, es un país que gasta relativamente menos, ¿no es cierto?, que países, ¿no es cierto?, como Brasil, como Argentina, naturalmente, y México un poquito menos, mucho más parecido al OECD. Pero cuando uno mira esta cifra, uno no puede concluir de que en realidad el problema de esta ausencia relativa de los países latinoamericanos en resultados académicos se deba a que no existen suficientes recursos. Yo creo que los recursos se han puesto. Y entonces, a lo mejor, como digo, entonces la pregunta tiene que ver con qué estamos haciendo nosotros con esos recursos y de qué manera podemos mejorar la ejecución para poder tener resultados un poco más satisfactorios. Un reto entonces fundamental, desde luego, un proyecto para elevar la calidad, que es el que esta universidad, en mi opinión, está desarrollando, que tiene perspectiva internacional, que está enfrentando el tema de la acreditación, que está tratando de insertarse en los rankings. A mí me parece que ese proyecto, que es naturalmente el proyecto conjunto de la universidad del 2020, es, ¿no es cierto?, muy importante y es un compromiso justamente con la elevación de calidad. Y desde luego, como ya está claro acá, eso necesita internacionalización y elevación de los estándares. Lo hemos discutido en otras oportunidades. Necesitamos que nuestros estudiantes hablen inglés y egresen de acá con esa competencia que hoy día es tan importante para estar en el mundo de verdad, ¿no? A todos nos parece que nuestra lengua, el español, incluso hablada por chilenos, es maravillosa, pero es muy importante estar en el mundo de hoy, y ese mundo requiere inglés, y creo que en ese esfuerzo todavía estamos caminando con lentitud, ¿no? Y desde luego, lo más importante, en mi opinión, es ponernos a prueba vía la acreditación. Ese reto ya lo han emprendido varias carreras, y creo que se ha hecho muy bien, y se ha puesto entonces, ¿no es cierto?, la tarea de tener ahora planes de mejoramiento que los comprometen a mejorar lo que está deficiente. Me parece a mí que eso es fundamental para una universidad que no puede declararse permanentemente satisfecha, ¿no es cierto?, porque eso lleva a un grado de inmovilismo en el cambio que necesariamente tenemos que introducir todos los días, porque todos los días las cosas están cambiando. Y desde luego, necesitamos un plan de innovación en materia académica. A lo mejor nuestra organización académica todavía está muy detrás de lo que necesitamos para el mundo de hoy. A lo mejor la organización de facultades en varias reuniones internacionales se ha discutido. Vamos a seguir en facultades que ponen estos límites disciplinarios, cuando en realidad el conocimiento ahora se permea claramente a través de estos límites. ¿No está eso limitando nuestro desarrollo académico? A lo mejor es un tema que habrá que enfrentar, ¿no es cierto?, a algún punto. Yo sugiero que aquí hay muchos temas importantes, hay muchos temas decisivos para dar este salto en calidad. Este salto en calidad no es solamente contratemos más doctores, como en muchas universidades se cree. Mientras más doctores contratamos, mejor estamos. Esa no es necesariamente una receta de éxito, pero sí el tener académicos con una actitud de innovación y obviamente con un compromiso en materia de investigación y de creación de conocimiento. Muchas gracias. Es tiempo para almorzar.